Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de la teología de Lucas, Hechos de los Apóstoles, cómo se nos presenta en su teología. Hablamos sobre Pentecostés y sobre la esencia de la iglesia. Vamos a iniciar entonces este interesante capítulo. Estamos en el capítulo 1 del versículo 15 en adelante, que va hasta el 5:42. Nosotros fuimos hablando y fuimos estudiando todo lo que significaba el evangelio de la teología del libro de los Hechos, decíamos. Hechos de los Apóstoles en el sentido de que había una promesa del Espíritu Santo, hablábamos del tercer tiempo, tercer momento. Ñande Yara origina, lleva y bueno, con angasheite, con angashiamba pota. Pero dice upea obitata pende ni ame pende con asome handere ni benudare yapo peche pombo. Ahí está el segundo tiempo, la encarnación. Es Dios mismo que entra en la historia del hombre. Haceme en tema Dios Padre, Dios Creador. Entonces son los tres momentos tan interesantes como el pensamiento teológico de Lucas se va presentando. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo de Dios Espíritu Santo. Con ambos apuñan de Yahweh coja, con angas iñan de ina. Bueno, si hay teco angañe preguntan vapo. Y por eso vamos a hablar un poco y vamos a procurar entender lo que es Pentecostés, la esencia de la iglesia. Desde el versículo 15 nosotros tenemos esta narración y que llegará hasta el capítulo 5, versículo 42. La acción del Espíritu Santo, Pentecostés. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Aceldama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito: que su casa quede desierta y nadie la habite. Y más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión,
sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron hacia el Señor: tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas salirse al lugar que le corresponde. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Bueno, esto es entonces lo que nosotros aquí estamos encontrando sobre la elección de Matías. Estamos comenzando desde el versículo 15, queridos hermanos, del capítulo 1. Es siempre el accionar del Espíritu Santo. ¿Cuál es importante la Yeiko? Entender a Yebañande. Hechos de los Apóstoles nos está hablando directamente y nos dice que ahora es el tiempo de la iglesia. La iglesia que dice comunidad, que dice atiwasu que dice ñande ko aunga yawero watana peñande yara yagwe peñande ni ame peñande con asome añande ko anga llamo puruyana lleva la construcción del reino de Dios. Todo depende de nosotros entonces. Es el tercer momento. La iglesia está fundada para Lucas en dos bases: el recuerdo y testimonio de Jesús por una parte y el influjo del Espíritu por otra. Entonces, entonces, primera parte es el recuerdo y el testimonio de Jesús. Recuerdo todo lo que el Señor entonces fue haciendo. Bueno, este es el testimonio que Jesús nos ha dejado. Este es el testimonio de lo que Jesús verdaderamente vivió y de lo que Él quiso por una parte. Pero por otra parte está el influjo del Espíritu. Quiere decir que cuando estamos hablando del influjo del Espíritu, también estamos hablando que es Dios el que sigue dirigiendo la historia de la vida del hombre. Es Dios mismo entonces el que está presente con su Espíritu. Todo lo que nos recuerda, de recuerdo, y por otra parte sobre el testimonio de Jesús, que ahora nos hace vivir y nos hace comprometer en nuestro camino, en nuestra vida. Ahora, el testimonio de Jesús no puede darse sobre base de experiencia subjetiva, sino que sobre cosas reales. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. El 15 de agosto, República Dominicana celebra el centenario de la coronación de Nuestra Señora de Altagracia, su patrona. Cuando tenemos la intervención norteamericana, 1916, no había manera de que los americanos quisieran firmar un pacto diciendo cuándo se van. Parece que tenían intención de quedarse y hacer una colonia más. Entonces el arzobispo de Santo Domingo viene aquí al Roma y habla con el Papa Benedicto XV y le dice: mire, ella es la única que nos puede librar a nosotros de esa intervención norteamericana. Y así fue, el Papa concedió esa coronación deseando que el país se vea libre de toda potencia extranjera. Se coronó a la Virgen en el 1922 en una ceremonia en la que participaron decenas de miles de personas. Y eso fue un acto tan grande y la gente decía: ella es nuestra única reina y soberana, y que se vayan. Y el mismo mes, parece que los norteamericanos vieron el poder de ese pueblo y el deseo de independencia, de mantenerse como pueblo soberano, que enseguida llamaron a Peinado, un político nuestro, y hicieron el pacto. El Vaticano anunció que para el 15 de agosto de este año irá un enviado especial de Secretaría de Estado. Se trata de Edgar Peñaparra, quien participará en las celebraciones de clausura por el centenario de la coronación.
Este encuentro de 2021 entre Francisco y el líder chiita Ali al-Sistani fue breve, pero parece que trajo fruto, porque a Roma se desplazaron intelectuales del mundo chiita, participaron en un congreso organizado por la comunidad de San Egidio y el Al-Qoe Institute de Irak. También había representantes de Irán, Líbano, Kuwait o de Arabia Saudita, como Maitham al-Kunaiti, profesor de un seminario chiita. Dice que ha venido hasta aquí para manifestar su rechazo a la violencia y al extremismo, porque Dios creó a todos para vivir en paz. Entre los ponentes que abrieron el encuentro estaba Jawad al-Qoe, secretario general del Imam al-Qoe Institute. Dice que es importante recordar que la religión no debe ser un motivo de división, sino de unión. Y entre los representantes también estaba el cardenal Luis Rafael Sacco de Irak, quien destacó que con Francisco se ha dado un paso importante en las relaciones con el Islam. El Papa supo dialogar con el Islam, esto hay que destacarlo. Lo hizo en Egipto, en Abu Dhabi, pero también en Irak, cuando visitó al gran ayatolá al-Sistani. Su frase es breve, pero ha cambiado la mentalidad. Dijo: nosotros somos parte de vosotros y vosotros una parte de nosotros. Francisco ha visitado varios países musulmanes, sobre todo sunitas. Le falta Irán, lugar del que venían muchos de los presentes a este encuentro. Aunque sí que es cierto que en los últimos meses el Vaticano e Irán han dado pasos desde el punto de vista religioso y político. En mayo, el Papa recibió en persona al ayatolá Alireza Arafi, presidente de los seminarios islámicos de Irán. Y en julio, el ministro de Exteriores de Irán mantuvo una reunión de 2 horas con el secretario de Estado del Vaticano. El Papa ha querido responder activamente en los últimos días a los rumores sobre una posible renuncia. El hecho de que los problemas de rodilla le hayan afectado a su agenda en los últimos meses, cancelando algunos eventos y un viaje a África, habían sembrado desconcierto en el Vaticano. Francisco siempre ha aplaudido el ejemplo de Benedicto XVI cuando presentó la renuncia y ha dejado claro que no dudará en tomar la misma decisión si no se ve con fuerzas para gobernar la Iglesia. Lo ha dicho en una reciente entrevista para Univisión, en respuesta a si se plantea renunciar. No, realmente en este momento no siento que el Señor me lo pida. Cuando siento que me lo pida, sí. Hay quienes aseguran que Francisco no se retirará mientras Benedicto XVI siga con vida. Es posible, pero no hay nada que lo impida. Muchos olvidan que el Papa es el obispo de Roma, por lo que podría retirarse, igual que desde hace años ocurre en muchas diócesis donde hay más de un obispo emérito. El Papa no recibe una ordenación especial, no cambia de estado, como ocurre por ejemplo cuando una persona es ordenada sacerdote. Es significativo que el Papa haya declarado ahora que en caso de retirarse dejaría de vivir en el Vaticano, le gustaría terminar sus días como obispo emérito de Roma, sirviendo a los fieles de cualquier parroquia de la ciudad eterna. Es importante porque insiste en ese papel de obispo local, una vez que deje de ser el Papa. En uno de sus encuentros con periodistas a la vuelta de su primer viaje internacional, el Papa Francisco definía así su relación con Benedicto. È come avere il nonno a casa, ma il nonno saggio. Quando in una famiglia il nonno è a casa, è venerato, è amato, è ascoltato. Lui è un uomo di una prudenza, ma non si inmischia. Con el paso de los años, consciente de los riesgos que tiene la figura de un papa emérito, Francisco cree que es preciso regular jurídicamente esa figura nueva en la Iglesia. Lo aseguraba a Univisión recientemente. La misma historia va a obligar a regularizar más, ¿no? Porque la primera experiencia salió bastante bien porque es un hombre santo y discreto y lo supo hacer bien. Pero ya para el futuro por ahí conviene delimitar más las cosas o explicitar, más que delimitar, explicitar mejor las cosas, ¿no? Yo creo que por ser el primer paso después de tantos siglos, lo hizo a 10 puntos, una maravilla. Cualquier cambio en una institución de 2000 años de historia es un terremoto. La autoridad intelectual de Benedicto XVI, uno de los grandes teólogos del siglo XX, ha facilitado esta novedad. El que Francisco esté dispuesto a renunciar solo avalaría y reforzaría esa decisión que tomó su predecesor. La posibilidad de que haya uno o más eméritos
no afecta radicalmente a este cambio histórico. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar.
En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, 2 tomos, la parte del Evangelio y luego la parte que nosotros le llamamos del accionar, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Según San Lucas, la iglesia siempre está fundada sobre 2 bases, el recuerdo y el testimonio de Jesús. El recuerdo, Sahar. Recordar lo que Dios ha hecho, recordar todo lo que Jesús entonces ha dejado a través de la persona de Jesucristo. Bueno, por una parte. Y por otra parte, es la fuerza del Espíritu, el influjo. Porque entonces esta es la segunda base, el segundo aspecto, el momento en que nosotros descubrimos esto, en el momento en que nosotros vemos y decimos, el testimonio de Jesús no puede darse sobre bases de experiencia subjetiva. Experiencia subjetiva significa para nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, simplemente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, ¿verdad? O sobre lo que nosotros estamos simplemente elucubrando en nuestra cabecita. Porque upepe con la ñandeñe, con entero a la ñande vale, pero sin embargo ahora va algo más. Se acerca ya al final del primer siglo, estamos en el año 100 casi. En la iglesia han surgido tensiones y luchas. Hoy vea ella lleva, la todo dulce de leche y nada todo color de rosa. Sino que ella lleva relación en las relaciones entre las personas siempre hay tensiones, hay dificultades, pero es en este momento en que nosotros tenemos que tomar conciencia y tenemos que tomar este aspecto también para seguir luchando contra esto. Se habla de lobos rapaces. Esto sucede y nos dice, ¿verdad? Los evangelios nos hablan esto. En el capítulo 20, 29 nos habla de esto y existe el peligro de aquellos que quieren fundar la verdad de Jesús en vivencias distintas y nuevas. Este es el peligro. Y esto ya está sucediendo al comienzo de la iglesia. La iglesia muchas veces va con pasos de plomo y con mucha tranquilidad, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, como dice justamente el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Nos presentan esas 2 imágenes. La imagen de María y la imagen de Marta.
Marta que está agitada. Marta, te agitas por tantas cosas. Llevas me sema los resultados. Ni puñan de yara, hemos puesto ni hemos María, lleva hasta se puede mi va a ser la señor ave amo pontian ya popea ya po amor. Marta, te agitas de tantas cosas. Entonces, en Bobellila en cambio, anila ya por ahí tereite. Esa es por una parte, pero por otra parte está entonces la figura de María, y por eso estaba diciendo, la iglesia siempre va con pie de plomos, porque primero tiene que escuchar. Auscultar es demasiado importante, queridos hermanos. Esta figura de la escucha, escuchar al corazón, porque escuchando, entonces las situaciones que se van presentando, pues peña de cuando ella bajo peña va pona va peña de ella pona diga tú la ya ponte porque ella ñandeko ya oía lleva a yare copeña de ñeme hay ponaite hace se uta formal ya ella vejina egua pu ha calcula ubego dice hina lleva ñamindu uraena hari cuara ana peña de ya lo ande. Y por eso te está diciendo, recuerden que nosotros estamos hablando de lobos rapaces que se nos van a presentar. Es decir, que en la vida de todos los días vamos a encontrar situaciones bien difíciles, pero no por eso también vamos a desanimarnos, ¿verdad? Y no por eso también nosotros vamos a decir, bueno, cuando tuvimos en Villa Póndica, tuvimos ella lleva, ñamo ponerte ya por poner las cosas. No, podemos hacer siempre. Ahora bien, entonces todo esto nos presenta como que hay lobos rapaces, como que hay situaciones difíciles, como hay situaciones en que nosotros mismos tenemos que estar atentos por todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Si nosotros no descubrimos estos aspectos, también nosotros podemos caer en el mismo error, ¿verdad? Este mismo error. Y eso es lo que tenemos que procurar evitar, ¿verdad? Que no caigamos en el mismo error. Y por eso nos va diciendo siempre. Yo sé que ustedes, después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Capítulo 20, versículo 29, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya le Jeremías lleva. Y Lucas nos está diciendo. Porque las situaciones difíciles siempre van a encontrar. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjense un poco, si queremos seguir un poquitito más, el versículo 30 de este capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y aún de entre ustedes mismos, está con el año confesado, con el igual, el seco católico, el seco pea, el seco bautizado, ¿verdad? O sea, hay muchos de entre ustedes mismos, pero que las ella. Surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos del Señor con doctrinas perniciosas. Hay, por ejemplo, una falsa idea de lo que es la religiosidad o la religión en el sentido de la libertad religiosa. La libertad religiosa. En un mundo laicista, ¿verdad? Muchos piensan que la libertad religiosa es que cada uno haga y diga lo que quiere, lo que se me canta, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, muchos países y muchos grupos, muchas comunidades han entrado en este jueguito, ¿verdad? Pero si uno comienza a mirar y a entender lo que nos está diciendo aquí el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 29, capítulo 20, 30, nos dice, atención, lobos rapaces que al final de cuentas dispersarán al rebaño. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos
elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. El Nuevo Testamento nos invita a reflexionar, nos invita a caminar siempre en esta viña del Señor. Bueno, miremos un poco ahora lo que nos va diciendo y lo que nos va proponiendo libro de los Hechos de los Apóstoles. Hablamos de una iglesia que está fundada sobre dos bases. Uno, el recuerdo y testimonio de Jesús, y otra entonces el influjo del Espíritu, que es por otra parte. Pero decíamos que ese testimonio de Jesús no puede darse sobre base de experiencia simplemente subjetiva. Oye, enda ya te hacía calcular, lleva. Se acerca ya al final del primer siglo cuando ellos están viviendo esto, y en la iglesia ya han surgido tensiones también en el grupo humano, en la comunidad, hay luchas. Se habla de lobos rapaces, decíamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Incluso te habla que del mismo grupo dice que surgirán estos hombres, estos lobos rapaces con ideas y doctrinas perniciosas para la comunidad. En lugar de unir, lo que está haciendo es desunir, la desunión. Entonces existía el peligro de aquellos que quieren fundar la verdad de Jesús en vivencias distintas y nuevas, de acuerdo a su interés, de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a lo que él cree, sin escuchar a la comunidad y sin saber verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo. La iglesia pudiera perder sus antiguos cimientos. La iglesia de esta manera va perdiendo sus antiguos cimientos, la base, lo que le fortalece. A la pea lleva la cambio paiteno gina tus cimientos, el cuerpano, te no va a llegar comegina, todo el peso que estaba siendo soportado por este cimiento se derrumba. Esa es la casa construida sobre arena, ¿verdad, queridos hermanos? Leer, rezar, entender para que no sucedan estas cosas en nuestra propia vida. Y por lo tanto, ahora, mirando un poco más profundamente, es en este momento en que Lucas habla, en primer lugar, intenta mostrar que la iglesia no puede separarse de Jesús. La iglesia jamás puede separarse de Jesús. Por eso yo digo, hay algunas cosas tan extrañas que demuestran una ignorancia bíblica, ¿verdad? Sobre todo los protestantes cuando dicen, no
nunca me predica y Jesucristo me predica cualquier cosa, no sé. Hablan así como si fuese luego no sé qué cosa. Y nosotros tenemos que saber si el protestantismo nace en el año 1542, ¿verdad? Que comienza ahí, Lutero comienza. Ahí comienzan las primeras dificultades. ¿De dónde viene entonces la palabra de Jesucristo? Inventaban la pólvora. Estilo comía ahí de 1800, Joseph Smith, Yuhula, libro de oro, ve del cielo cayó un barquito y llegó a Inaba. Entonces, o sea, estas cosas, queridos hermanos, están demostrando verdaderamente una ignorancia muy grande, ¿verdad? Una ignorancia muy grande. Porque lo que está viniendo es un camino de tradición y por eso dice, se intenta mostrar siempre que la iglesia jamás pudo haber sido separado de lo esencial y de lo fundamental. Porque si no, no subsistirá. Mateo es el que habla de otra manera, ¿verdad? Que los poderes del mal, ¿verdad? Que arrebatarán, pero no podrán derribarla porque está sobre la piedra firme. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estos son lenguajes muy interesantes que nos hacen repensar y nos hacen entender que la fuerza y la gracia de Dios actúa ¿dónde? No en Pedro, Petrus, Pedro, Simón, un simple pescador y un simple pecador, sino que la fuerza de Dios recae en la comunidad, pero que es representada ciertamente en sus miembros. Más vivo la iglesia, más vivo la comunidad. Añandengo la iglesia, añandengo la comunidad. Ñande. Algo dice entonces, yayesa peara, yayesa cuara, lo que es verdaderamente comunidad, lo que es caminar como grupo cristiano, los que siguen a Jesucristo, los que vivimos o procuramos vivir en este sendero de Cristo, ¿entienden? Entonces no es que yo vengo e invento cosas nuevas, ¿entienden? Sino que es procurar reinterpretarlo, adaptarlo y ponerlo al día a día de nuestro tiempo, de nuestros siglos. Y entonces no se puede separar de Jesús, de esa vida de Jesús, de ese testimonio de la vida de Jesús. Tampoco se puede separar de su palabra. Es decir, nosotros, queridos amigos, no podemos separar de todo lo que el Señor ha enseñado, lo que el Señor dejó verdaderamente a su pueblo y a su gente. Dígate. Por eso estamos hablando de esta primera parte, ¿verdad? Cuando hablamos del testimonio de Jesús, no se puede darse sobre bases de experiencias subjetivas, sino que sobre hechos reales de una experiencia y de una vida real de Jesús que obró en medio de su pueblo y de su gente. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube,
no se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que recordamos y celebramos a esta gran Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Esta es la fiesta y así la consideramos, apóstol de los apóstoles. Después de la resurrección va a anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado, que está en medio de nosotros de nuevo. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro es del Cantar de los Cantares. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 4. Así habla la esposa. En mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Queridos amigos, esta es la primera lectura en este día de fiesta de María Magdalena. A pesar de que nosotros conocemos, ¿verdad?, un poco así la vida de María Magdalena, oye, ella lleva y así nos cuenta el Evangelio, pero sin embargo después, con este encuentro personal con el Señor, podemos decir que todo cambia. Y esto es lo importante, queridos hermanos. Diga tú y coñandea lleva ñamuinguea, lleva peñanecua, siempre en la llaga, como diciendo que eso no puede ser curado. La gracia que nosotros tenemos de parte de Dios por su gran misericordia es justamente la posibilidad de la conversión, la posibilidad del cambio. Y por eso aquí entonces esta lectura es importantísima, ¿verdad? Porque ponemos en labios de María Magdalena a Peña Moyana y Peña de Yurube lleva. Dice, en mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Ya es caña, ya pues cueri, anda ya yuina peña por una vez. No es entonces pecha ande lleva anda era use leche ya es señande. Ya veja pues cueri ya por escana, ya por una vez anda eiku que te va a salir ya en la primera esquina. Recorrí la ciudad por las calles y las plazas, pero ahora buscaré al amado de mi alma. Es decir, que hay un deseo verdaderamente de nuestra parte, queridos hermanos, de buscar y de encontrar al Señor. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. Han visto al amado de mi alma. Y ajenoiña por andú, muy con y veñan de yara. Y aquí entonces, queridos hermanos, esto es interesante también. Como termina la palabra de Dios hoy. Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Porque y en la medida en que lo buscamos de corazón, ciertamente que el Señor se dejará encontrar. Por intercesión de María Magdalena también recibamos la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, la teología de San Lucas. Nos invita, nos fortalece, nos ayuda y nos hace caminar siempre, ¿verdad?, en este sendero de lo que nosotros comprendemos, de lo que nosotros entendemos, la fuerza sanadora, la fuerza que nos resucita, la fuerza entonces que nos da la fuerza justamente del Señor para hacer un buen camino. Este es entonces el poder de una presencia sanadora de Dios. Nosotros ya decíamos que
en este momento habla Lucas y en primer lugar intenta mostrarnos que la iglesia no puede separarse de Jesús, decíamos, es decir, la centralidad siempre del Evangelio de Jesús, la centralidad de su palabra y la centralidad de su camino, del mensaje de su vida, de su pasión y de su ascensión al cielo. Entonces son mensajes importantes de la vida del Señor, de su pasión, de su ascensión al cielo. Por eso Lucas escribió el Evangelio. Es por eso que Lucas entonces, ¿verdad?, nos ofrece este Evangelio. Pero una vez que se han trazado los cimientos, es preciso señalar las estructuras primordiales. Estructuras primordiales, queridos amigos. Una vez que se han trazado estos cimientos. Y vamos a ver entonces en qué consiste esta estructura primordial. Frente a todos los que apelan a revelaciones nuevas, Lucas nos dirige hacia la iglesia del principio. Todos quieren algo nuevo, todos quieren renovar, todos quieren entonces ese prurito, ¿verdad?, de renovación. Upeante lo etea lleva. Ya porque ahí pues juega moíquena. Y sin embargo Lucas hace lo contrario. Lucas está queriendo volver justamente a lo que es la base, lo esencial, qué es lo que nos mueve. Va eñande el añade mongu ea lleva hamba el añade punene ella pues hamba beñande yara uyerure añande. Y bueno, Lucas entonces nos dirige hacia la iglesia del principio, a los discípulos que escuchan la palabra de Jesús y son testigos de su obrar y su misterio tras la Pascua y la ascensión al cielo. Ese misterio del caminar, a pegar con la ñaña de la primera parte, que es el recuerdo y el testimonio de Jesús. Recuerdo y testimonio de Jesús. No podemos quedarnos, decíamos, en elucubraciones, no podemos quedarnos en experiencias simplemente subjetivas. Oye, endaye, y katunga ura, etcétera, etcétera. No. Aquí nosotros estamos apuntando hacia algo más, ¿verdad? Cuando estamos apuntando hacia algo más, nosotros estamos diciendo lo esencial y lo fundamental, que nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a nosotros a saber que este Evangelio de Jesús se predica con la experiencia y con el testimonio. Pero antes, cierto, así como ya dijimos anteriormente, concentrarnos en esas dos figuras que hacen una síntesis maravillosa, ¿verdad?, de la vida y del obrar cristiano. Una contemplación en la figura de María, San Lucas nos habla de eso. Y luego de la figura de su hermana Marta, que se agita, que se mueve, que realiza cosas. Los dos elementos son importantes, pero necesitan complementarse. La parte esencial y fundamental comienza con una contemplación, porque ya igual va peñan de yaran va epa iñande Baisha va peñan de yaran de no hina baisha pañan de yaran de no sea lleva un boazaña de beipo. Y ahí está nuestra decisión. Ahí está esa toma de parte nuestra, queridos amigos, en una forma decisiva. De parte nuestra tomamos así con nuestras manos una decisión de camino, una decisión en la vida cristiana. Y bueno, es así como habla Lucas. Una vez que se han trazado los cimientos, entonces es preciso señalar las estructuras primordiales. Y por eso que justamente después Jesús le dice a María, ella eligió la parte esencial y fundamental y no le será quitada. Según San Lucas, no le será quitada. ¿Por qué? No se le será quitada porque desde aquí se realiza el accionar cristiano. Desde aquí se realiza la vida cristiana. Y así, los discípulos que escuchan la palabra de Jesús y son testigos de su obrar y su misterio tras la Pascua y la ascensión al cielo. Aquí tenemos el actuar concreto de Jesús, incluso resucitado con su comunidad. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que comprender, tenemos que ver que ahora es nuestro tiempo. La fuerza del Espíritu Santo, pero que infunde
y se encarna, digamos, de cierta manera, en la comunidad. Es la comunidad ahora la que tiene que reaccionar y tiene que hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. El mismo Jesús constituye a los apóstoles testigos. Oye, lleva. O no, yo recuerdo a ellos que bueno, tapejo pagón. PJ, a PJ, pero sapucaita. Va para la yagueru, va para Peñán de Yara. Hoy cual que se ve, imagina ser vive, ¿verdad? Es decir, así por el testimonio de Jesús y por esa experiencia que él tiene y tuvo. El mismo Jesús constituye a los apóstoles testigos. Son testigos de estas cosas, de la obra de Jesús y de su triunfo. Obra de Jesús y sus triunfos. El perdón que se concede y se predica al mundo es probable que al principio el nombre del apóstol no estuviera ligado a los 12 discípulos de Cristo, posiblemente, ¿verdad? Entonces, no estén ligados. Y así es probable, como nosotros decíamos recién, ¿verdad?, que el principio del nombre del apóstol no estaban entonces con estos 12 discípulos de Cristo. Apóstol sería cualquier misionero que ha visto a Jesús y que ofrece testimonio de su Pascua. Y ando por aquí entonces, ¿hacia dónde está apuntando? Por eso es que Lucas es tan universal. Para Lucas el apóstol somos todos nosotros. Yande ya bautizar, yande ya cuá, yande ya, yande ya cuá amaba, amaeraba yande noijina. Aquí nos muestra, ¿verdad?, que esto es un compromiso serio, porque el Señor puso en nuestra vida, yande ya cuá, yande lleva, coanga, ya ferra ponese. Nosotros no tenemos que dejar pasar esa gracia, sino que al contrario, ya yepoyáyese. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.